Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en contacto, específicamente a quienes nos ven a través de Roku en los Estados Unidos, en Canadá, en el resto del mundo, y por supuesto a los internautas que se conectan con nosotros a través de Facebook y YouTube. El mundo hoy tiene una conmemoración. La palabra conmemoración tiene muchos significados y hay muchas cosas que lamentar hoy 7 de octubre. Exactamente hace un año, un atentado terrorista sacudió a el Estado de Israel. Un número de víctimas y de muertos que todavía se está contando porque el daño psicológico es irreparable. La separación a la familia, más allá de la destrucción al patrimonio y a los bienes de las personas, sigue todavía estimándose. Lo cierto es que un año después de ese atentado de Hamás al Estado de Israel, se ha desatado un conflicto con precedentes, pero con particularidades. Quiero resaltar esto. Precedentes sí, particularidades y especificidades, situaciones únicas, no vistas antes, están generando muchísima polarización. Posturas, posiciones, criterios, análisis. La comunidad internacional ha traspasado los límites de la diplomacia y aquí parece que las pasiones, los sentimientos, las preferencias van más allá de los estudios técnicos, el análisis, la descripción de lo que está ocurriendo y principalmente llamar a las cosas por su nombre. Donde quiera que existe un conflicto y hay víctimas, principalmente niños, las nuevas generaciones que no conocen el pasado y no tienen la capacidad de entender lo que ocurre, pero viven sonriendo, felices, llenos de esperanzas y con sueños por realizar. Cada vez que sienten o ven que una persona fallece, el estado de asombro no para, nada lo detiene. Y desde aquí enviamos nuestro mensaje de solidaridad y nuestro mayor deseo para todas las personas que han sido víctimas de estos atentados y por supuesto al pueblo de Israel, a las naciones del mundo que todavía están esperando una solución a este conflicto. Nuestro mayor deseo y nuestro propósito es que reine la paz, que la seguridad de todos los ciudadanos en Medio Oriente no solo sea garantizada, sino sea una característica esencial, vital para el desarrollo de los pueblos y para que la cultura propia de las tres grandes religiones abrahámicas, el judaísmo, el islam y el cristianismo, puedan encontrar siempre un punto de encuentro común, más allá de las diferencias, como ha ocurrido en el hemisferio occidental, en grandes ciudades como Toledo, en grandes ciudades como en Caracas, en Venezuela y en toda América Latina, conviven las grandes comunidades palestinas, las grandes comunidades árabes, israelíes y cristianos sin generar acciones de violencia. Esperemos que en Medio Oriente, más temprano que tarde, la paz pueda reinar. Pero para analizar este suceso histórico del 7 de octubre, hoy tenemos un panel de lujo de invitados muy especiales que nos ayudarán a comprender lo que está pasando y esencialmente desde su visión particular a describir los acontecimientos. Desde la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, y agradecemos la gentileza de Aaron Glantz, quien están en este momento preparándose
en medio de la presencia del huracán Milton, que ya es categoría 5 y que amenaza tocar la costa de la Florida, convirtiéndose en un huracán debilitado, pero ojo con esta expresión debilitado, de categoría 4 a 3 y se esperan consecuencias devastadoras. Esperemos que las noticias no sean tan lamentables como todo lo que está ocurriendo últimamente. Agradecemos a Aaron Glantz por estar con nosotros. Aaron Glantz es un destacado miembro de la comunidad judía en el sur de la Florida, comentarista, analista político, periodista, además empresario, presentador de noticias y una de las voces más autorizadas para explicar lo que ha ocurrido el 7 de octubre, que hoy se conmemora un año después. Aaron Glantz, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y para toda nuestra teleaudiencia, cuéntanos, ¿qué es lo que debemos entender y qué es lo que se conmemora hoy, 7 de octubre? Un gusto saludarte, Julio. Shalom a toda la audiencia. Y permíteme corregirte. Tú dijiste, este fue un atentado de parte de los palestinos hacia la comunidad, hacia el pueblo de Israel. Esto no fue un atentado, este fue un brutal ataque que en muchos años de periodismo aquí en Shalom Israel, como el único medio en español para toda la comunidad, nunca pensé que íbamos a tener que dar esta noticia el 8 de octubre, porque esto ocurrió el 7 de octubre del año pasado, justamente un Shabbat, un sábado, cuando el pueblo hebreo estaba celebrando Simchat Torah, la fiesta de la alegría de la Torá, cuando un grupo de jóvenes estaba en un festival de música electrónica, cuando familias enteras estaban disfrutando de un Shabbat, lo que es la pausa del sábado, cómodamente con sus familias, muchos estaban durmiendo, inclusive porque esto fue a las 6:20 de la mañana, cuando 3.000 asesinos del grupo terrorista Hamas irrumpen, violan el cerco de seguridad de territorio israelí y penetran en territorio de Israel, obviamente con el afán de hacer lo que hicieron, un desastre, violar sistemáticamente a mujeres, asesinar a sus hombres, quemar vivos a los bebés y hacer un acto de violencia jamás visto, con atrocidades que nunca me hubiese imaginado tener que explicar o hacerle entender a algunas personas. Pero esto es lo que está pasando hoy, a un año exactamente de estas violaciones sistemáticas al derecho a la libertad, al derecho de vivir en paz, al derecho de un país como lo es el Estado de Israel, que más de 70 años de independencia vive, progresa, genera, aporta al mundo una cantidad muy importante de hechos y de sistemas que tienen que ver con la salud. Hoy nombraron a 12 hebreos como premios Nobel de Medicina, y esto es parte de lo que hizo Israel en todo este tiempo. La otra parte se dedicó a destruir, a maldecir, a penetrar en la ideología de muchos chicos, porque estos jóvenes de palestinos asesinos que tienen en su cabeza solamente la destrucción y la maldad, esto fue lo que provocaron. Tristemente, eh, 1.200 israelíes asesinados, 250 rehenes que fueron tomados es profeso para después utilizarlos como moneda de cambio. Y esto es lo que el mundo hoy tiene que entender, Julio, y al distinguido panel que hoy nos acompaña. Esta es la lucha del bien contra el mal. Y el único país que hoy está luchando contra este flagelo, contra esta ideología nefasta, asesina, es Israel. Es la lucha, como lo dijo Netanyahu en las Naciones Unidas hace pocas horas, es una maldición contra una bendición. Aquellos que quieren seguir maldiciendo al mundo y seguir en este apoyo a un grupo terrorista, a un grupo asesino, porque uno puede pensar que pueden tener su ideología o que quieran recuperar un terreno o que quieran luchar por una ideología determinada. Acá entraron sistemáticamente a matar, violar, asesinar. De hecho, hay niños, los pelirrojos vivas están todavía en cautivo. Yo no escuché nunca un secuestro de más de un año de chiquitos que cumplieron su aniversario en cautiverio. Y esto es lo que hoy hay que lograr. El Estado de Israel, hoy más que nunca, como decimos en hebreo, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive,
tiene que defenderse de estos ataques brutales, que no solamente son del grupo terrorista Hamas, está Hezbollah en el norte, están los hutíes hacia el otro lado, y la cabeza de este engendro asesino es Irán. Esa es la cabeza que maneja, dirige, banca y promueve este tipo de proxies que directamente atacan al Estado de Israel. A un año, Julio, para hacerte un resumen breve, esto fue lo más duro que vivió el pueblo judío después del Holocausto, donde hay que recordarle a mucha gente que allí los nazis asesinaron 6 millones de nuestros hermanos, entre ellos 1,5 millones de niños, que hoy serían muchas familias en el pueblo hebreo. Sin embargo, sistemáticamente también el nazismo los eliminó. Y el mundo todavía sigue negando en algunas oportunidades este tipo de acciones completamente irracionales, inhumanas, si uno podría calificarlas de alguna manera. Esto que hizo el grupo terrorista Hamas no tiene calificativo. Creo que en el reino animal inclusive hay más respeto por sus seres que lo que hicieron estos asesinos con estos 1.200 asesinados y estos 100 rehenes que todavía siguen cautivos. Oramos y rezamos para que vuelvan a casa. Hoy el Estado de Israel tiene varios frentes abiertos, tiene que luchar contra esos frentes. Hace un rato recibí la alarma que en toda la parte norte de la Galilea, Haifa y otras ciudades volvían a atacar. Esta vez era un ataque de los hutíes con algunos proyectiles. Lo mismo está pasando con Hezbollah y a Israel lo han dejado solo. Por eso Netanyahu, cuando insiste, más allá de los errores que pudo haber cometido como político o como primer ministro, porque es un hombre, es el único que ha puesto los pantalones en el lugar correcto para luchar contra esto que hoy es una maldición. Y es el único país chiquitito, en medio de países árabes, en Medio Oriente, que va a ser la luz y el futuro, no solamente para Israel y el Medio Oriente, sino para todo Occidente, porque estos grupos terroristas están metidos, están infiltrados, están operando desde Cuba para abajo, Venezuela, Nicaragua, la triple frontera en el sur, están metidos en Chile, están metidos en Paraguay, están metidos en el sur de Brasil, y este es el gran peligro que obviamente Israel hoy está levantando su bandera, poniendo sus hombres. Muchos soldados han muerto en estos últimos 12 meses, además de los 1.200 que fueron asesinados brutalmente, de una forma completamente descabellada. Así que hoy se conmemora la tristeza, el mundo y el planeta llora por esta acción que ha tomado un grupo que bajo la ideología del régimen del Ayatollah Jamenei y todo su combo han provocado y que indudablemente tarde o temprano pagarán con esta desgracia. Esto es a modo de resumen lo que hoy estamos conmemorando y recordando. Entonces, siempre en el pueblo de Israel recordamos y no olvidamos, Julio. Recordar y no olvidar es un asunto esencial, no solamente para desarrollar la conciencia y la memoria histórica, es despertar la sensibilidad, la capacidad de comprensión del contexto y más allá de eso, exigir que los hechos lamentables no vuelvan a repetirse. La no repetición es un asunto esencial cuando la violencia sacude no solo la opinión, sino la vida misma. Si actos violentos y ataques a la dignidad humana ponen fin a la existencia, la humanidad entera, independientemente de su preferencia, su credo, su confesión, su ideología política, debe estar siempre en procura de que no se repitan actos de esta naturaleza, desde ningún sector ni desde ningún grupo, independientemente de la causa que se defienda. Hoy es 7 de octubre, un día muy sensible, y tenemos en este panel también una invitada muy especial. Ella es Gloria Garcés.
es licenciada en marketing, en administración, una destacada figura de los medios, ha sido presentadora de televisión en diferentes canales internacionales, también, por supuesto, productora y relacionista pública. Entre sus actividades más destacadas ha producido el Super Bowl en los Estados Unidos, en Miami, y por supuesto es una líder comunitaria y social, empresaria destacada, asociada con la comunidad judía, experta en estos temas, que también complementará esta visión. Gloria Garcés, muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Bienvenida y cuéntanos desde tu visión este 7 de octubre, ¿qué es lo que se debe conmemorar? Gracias, gracias por tenerme. Pues así mismo como decía Aaron, él dijo que el mundo se está doliendo, que cierta parte del mundo se está doliendo, pero a mí me duele en lo personal. Yo que he estado 2 veces ya en Israel desde que comenzó esta guerra y he estado en la frontera y vi el área que fue afectada y fui y visité los kibbutzim que fueron atacados y fui al área donde estuvo el festival musical Nova y vi la conmemoración, ¿no? De las víctimas ahí que fueron atacados, perseguidos, sus autos quemados, y vi todo eso. Y sin embargo, el día de hoy he visto en redes celebraciones, celebraciones. En lugar de ser un día de duelo, de dolor por la gente, no solo por los israelíes, sino por aquellos palestinos que han tenido que ser sujeto a lo que jamás los ha expuesto, porque aun cuando están siendo atacados, ¿no? Durante la guerra, Israel manda panfletos para que salgan del área donde va a ser las bombas, manda, intercepta el canal de televisión, manda texto para que salga, pero aún así los líderes de Hamas no permiten que la gente salga, le disparan a su propia gente, los utilizan como escudos humanos detrás de donde ellos están disparando y sus puntos de ataque hacia Israel. Entonces, yo pienso, todos los que están sufriendo a causa de esa masacre, ¿no? Porque fueron a manos de mercenarios, de personas que les estaban pagando $10,000 por cabeza que regresaran a Gaza, y por eso es que estaban decapitando personas y llevándolas de regreso a Gaza. Ayer mismo fui a un evento de un fotógrafo, un periodista fotográfico que decía: yo tomé fotos de las cabezas que se sacaron de refrigeradores en Gaza, personas que estaban siendo decapitadas, personas que estaban siendo mutiladas, y todo grabado en GoPros, cámara, no lo grababan, no les pagaban por lo que te estaban haciendo. Y sin embargo, hoy, un año después de que hemos escuchado, como decían, las atrocidades de cosas que no queremos ni repetir, porque da asco tan siquiera que llenen nuestras bocas, y un día como hoy estamos viendo a personas celebrando, celebrando. Entonces, yo pienso, ¿dónde está nuestra humanidad? ¿Dónde está nuestra humanidad? Porque creo que dolemos por todos los muertos, no importa de qué país sean, no importa de qué religión sean ni de qué color. Dolemos por los muertos, pero ¿dónde está la humanidad? Estamos pensando un grupo de rehenes, ¿no? Yo llevo acá el lazo amarillo en nombre de todos estos secuestrados. Todavía hay 101 secuestrados en Gaza. La mitad probablemente se anticipa que no estén vivos ya, pero un año después todavía están ahí. ¿Y por qué? Un bebé, así mismo como decían, un bebé de 2 meses. ¿Quién secuestra a un bebé de 2 meses y lo mantiene en cautiverio por un año? Entonces, eso es algo que tenemos que celebrar. ¿Hay realmente justificación celebrar la muerte? ¿O vamos a celebrar la vida y vamos a condenar a aquellos que han buscado la muerte? Entonces, yo creo que hoy es un día que debiese ser un día sobrio, un día donde Dios mediante podamos utilizarlo para que la luz realmente prevalezca sobre las tinieblas, donde un día que realmente podamos pensar qué podemos hacer nosotros de este lado del mundo para apoyar a aquellos que están defendiendo nuestras libertades.
porque así mismo yo creo que Aaron lo comentó, lo que está haciendo Israel no lo está haciendo solo por Israel. ¿Okay? Ellos no solo se están defendiendo, que tienen todo el derecho de defenderse, sino que están defendiendo nuestro estilo de vida, están defendiendo nuestros valores comunes, nuestros valores, nuestra manera de vivir occidental. Ellos son ese muro de contención que está conteniendo todo lo que puede venir a inundar a nuestro lado del mundo. Entonces es muy fácil desde una silla donde estamos sentados cómodos, ver una televisión, inundarnos de imágenes que muchas veces vienen no necesariamente contando la verdad, cosas que vienen inundadas de mensajes que no son reales, de desinformación, lo cual estamos viendo muchísimo y yo tengo que estar constantemente con mis amigos periodistas, constantemente educándolos de lo que es real, lo que no es real, lo que son fuentes, realmente fuentes confiables y cuáles no son fuentes confiables, pero estamos siendo inundados de todo tipo de información desde nuestras sillas cómodas, pasando juicio y realmente nos podemos poner la mano en el corazón y decir, ¿es humanidad celebrar la masacre de 1,200 personas? Masacre de 1,200 civiles, señores. No estamos hablando de una guerra entre soldados, de 1,200 civiles que fueron a ser atacados a sus casas mientras estaban celebrando en un festival de música, ¿no? De niños que fueron secuestrados, de ancianos que fueron matados, de familias completas que si no salían del búnker donde estaban escondiéndose de los terroristas, quemaban su casa a más de 3,000 grados, ¿no? Entonces, yo que he caminado esas casas, yo que he visto la sangre en las paredes, en los pisos, yo que he visto toda esa destrucción, los carros quemados, la gente perseguida, ¿no? Y ven cómo los persiguieron de este lado, de aquel lado, o sea, no me puedo ni imaginar, yo como madre de una nena de 23 años que le gusta ir a festivales de música, no me puedo ni imaginar el terror de esos niños que lo único que estaban era celebrando la vida. Y ahí es donde encontraron su muerte. Entonces yo creo que hoy es un día donde sí tiene que ser un día sobrio, donde tenemos que conmemorar en las vidas de estas personas que fueron, que se les fue quitada por simplemente ser, por simplemente vivir en Israel, en un país donde jamás, como parte de su acta de creación, dice, ellos no existen para proteger al pueblo palestino, ellos existen para exterminar a Israel, para el exterminio del pueblo israelí. Entonces, realmente vamos a aplaudir esos actos, realmente vamos a celebrar eso en nombre de una resistencia. Entonces, yo simplemente lo dejo ahí como una pregunta, pero yo quisiera pensar que nosotros, que todavía tenemos corazón, que no hemos creado un callo, que no nos estemos dejar comer el cerebro de una manera u otra y podamos ver lo que es la verdad, lo que es la mentira, lo que es el bien, lo que es el mal y que realmente la luz pueda prevalecer sobre las tinieblas. La luz prevaleciendo sobre las tinieblas es un mensaje profundamente espiritual. Sin duda, la vida es luz. La muerte es oscuridad. La cultura de la vida debe estar enfocada en la senda de la paz. La paz no es un camino. La paz es mucho más que un destino. La paz es el mapa de la existencia. Y ojo con esto, porque si tenemos en nuestra cartografía personal la capacidad de sostener buenas relaciones, de construir relaciones estables y duraderas, lo más probable es que la satisfacción y la felicidad, la seguridad, la estabilidad física y emocional nos acompañen en todas nuestras actividades, en el ejercicio de nuestra vocación, en el desarrollo y en el crecimiento personal. Por eso, si la paz es mucho más que un camino o un destino y es el mapa de la misma existencia, debe estar asociada a esa capacidad que tenemos los seres humanos para tolerar al otro,
más allá de las diferencias. Las diferencias, en lugar de separarnos, deben ser el potencial que nos una para valorar la diversidad y la pluralidad. Los pueblos del mundo, la raza humana es más rica por la diferencia. Nuestra riqueza se soporta entonces en la variedad que tenemos como género, como especie, como miembros de este planeta. Y por supuesto, el pueblo de Israel y el mundo árabe, en medio de sus diferencias, enriquecen la cultura, la historia y las tradiciones de la humanidad todos los días, más allá de todo el acervo cultural y toda esa historia fascinante que le han legado al mundo. Se suma a esta conversación el doctor Yaniel Melamed. Yaniel Melamed es abogado, doctor en seguridad internacional, un destacado investigador, profesor universitario, columnista, también un opinador muy influyente y miembro de la comunidad judía. Es profesor en la ciudad de Barranquilla, en la Universidad del Norte y en otras casas de estudio prestigiosas. Doctor Yaniel Melamed, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntenos, hoy 7 de octubre, ¿qué es lo que debemos entender y conmemorar? Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para la audiencia y para los demás panelistas. Mire, yo quisiera resaltar dos elementos muy puntuales para la audiencia. En primer lugar, creo que me sumo a los comentarios hechos por las personas que han participado antes que yo en este programa. Hoy se conmemora el dolor, la tristeza, la rabia, el miedo, pero también se invita a la unión, a la esperanza, a la fortaleza para, como en el pasado, poder solventar, poder superar los enormes desafíos que se están presentando en estos momentos tan retadores. Otro elemento que quisiera destacar para la audiencia es explicar cuál es el alcance de este episodio y articularlo con otras dinámicas que por lo general suelen tener poco cubrimiento mediático o análisis, digamos, en la audiencia no especializada. Israel, lo que está ocurriendo en Gaza y lo que está ocurriendo con Hezbollah en el Líbano, es una guerra híbrida entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán. Una guerra híbrida quiere decir una especie de combinación de todas las formas de lucha, pero llevada al siglo XXI, donde también junto a los medios convencionales para realizar la guerra y los medios no convencionales o asimétricos, irregulares, como por ejemplo el uso de milicias o atentados terroristas, también hay otra dimensión donde se insertan, por ejemplo, campañas de desinformación, de desprestigio mediático, vínculos de estas organizaciones proxies o actores delegados con economías ilícitas transnacionales, ya sea como el narcotráfico, el lavado de activos, los ciberataques, en fin, es toda una mixtura de frentes que están abiertos en paralelo y que no solamente están ocurriendo en Gaza desde el 7-8 de octubre del año 2023. Hay, en realidad, se suele hablar de 7 frentes de batalla entre Irán y el Estado de Israel. En realidad son 9. Los 7 tradicionalmente relacionados son, por supuesto, Gaza, Cisjordania, Siria, con el gobierno de Bashar al-Assad y la presencia allí permanente de milicias pro-iraníes y asesores del cuerpo de la Guardia Islámica Revolucionaria iraní. También Irak, con la presencia de milicias chiitas pro-iraní que también han atacado al Estado de Israel. En Yemen, los Houthis, que no solamente han lanzado y hoy también han lanzado misiles y drones contra el Estado de Israel, sino que permanentemente desarrollan una campaña de asedio y hostigamiento
a la navegación marítima que pasa por las costas de Yemen y que tiene que subir por ese cuello de botella de navegación marítima importante a nivel internacional, que es Bab el-Mandeb. También el propio Estado o el territorio iraní es otro frente abierto, ya como lo hemos visto, lanzando recientemente 181 misiles balísticos hipersónicos en contra del Estado de Israel. En general tenemos estos 7 frentes, pero hay 2 más que poca atención mediática reciben. Un octavo frente podríamos atribuírselo a lo que yo llamo el frente global o el frente internacional y que tiene, por supuesto, una relevancia estratégica alrededor de la comisión o potencial comisión de hechos de terrorismo a nivel internacional. La Global Terrorism Database de la Universidad de Maryland establece al grupo Hezbollah como una organización terrorista y documenta desde su creación hasta el 2020 aproximadamente cerca de 450 actos de terrorismo cometidos por esta organización, no solamente en Medio Oriente, también las ha cometido en Europa, también las ha cometido en Latinoamérica. Nosotros de este lado del mundo recordamos con muchísimo dolor, muchísima pena los atentados sufridos, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, a principios de la década del 90 contra la AMIA y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, pero también la detonación de un artefacto explosivo en pleno vuelo de la aerolínea Chiricanas, panameña, también a principios de la década del 90. Así que reconocemos el potencial que tiene Hezbollah como actor terrorista internacional y que está plenamente documentado con muchos hechos de violencia terrorista. Es importante entender este octavo frente porque mucho del daño que hoy no están logrando hacerle al Estado de Israel pueden intentar hacerlo a través de ataques fuera del ámbito regional del Medio Oriente, por ejemplo, contra misiones diplomáticas israelíes en cualquier parte del mundo o comunidades judías también o centros comunitarios distribuidos alrededor del planeta. Y hay un noveno frente adicional que es el frente de los ciberataques o la ciberdefensa, el desarrollo del Internet y el cómo cada vez estamos más conectados con dispositivos, con información, permite que el ámbito civil y militar estén cada vez más permeados por estas capacidades de actores que buscan a través de instrumentos ya no de ataque convencional, pues también generar daño. Hay que recordar que entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán también hay un largo prontuario de acciones, este ciclo acción-reacción de ataques en este ámbito, el ámbito de la ciberdefensa, de la ciberseguridad. Y si usted me permite agregarle un elemento adicional, y con esto concluyo mi intervención, podríamos inclusive llegar a un 10º frente de batalla, y es el frente mediático. Y por eso agradezco la invitación que usted me ha hecho para participar en este programa el día de hoy, porque a través de la información creo que tenemos la mejor herramienta para educar y para presentar las herramientas que permitan un análisis integral sobre mucha información que a veces por conveniencia o por desconocimiento no es presentada de manera correcta o quizás es presentada de una forma tergiversada para de alguna manera sacar rédito en las campañas de desprestigio que hoy por hoy se desarrollan a nivel global. Esto es algo global, ¿no? Esto no es algo que simplemente ocurra en una ciudad, en un país o en determinada comunidad. Vemos esta campaña de guerra mediática, la imposición de unas narrativas absolutamente tergiversadas, mejor dicho, la alteración de los valores y donde lo que es bueno ahora es malo y lo que es malo ahora lo quieren presentar como bueno. Y en esos 10 frentes de batalla, el Estado de Israel está dando la lucha contra múltiples enemigos que paradójicamente, solo para tomar un ejemplo, tomemos el caso de los hutíes en Yemen. Yo los invito a que ustedes googleen la bandera de los hutíes. Hay 5 frases ahí escritas en árabe. Allahu Akbar, Alá es el más grande, muerte a América, muerte a Israel, malditos sean los judíos, la victoria sea para el Islam. Ese es el tipo de enemigos con el que Israel está luchando. Ese es el tipo de enemigos que quieren y luchan
y permanentemente avanzan en el propósito de destruir al Estado de Israel. Sin embargo, pareciera que este tipo de información no es presentada, quizás por desconocimiento o quizás por conveniencia, en este 10º frente de batalla que es el campo mediático. Campo mediático que desde todo punto de vista tiene una implicación y una consonancia considerable, porque el lenguaje es el principal instrumento de dominación, no solo de los grupos humanos, sino también de la memoria y de la conciencia del contexto. Y por supuesto, en este programa siempre estarán las pantallas dispuestas y disponibles para conocer las diferentes voces, criterios y opiniones que le permitan a usted, señor televidente, señora televidente, tomar su propia postura, sin pretensiones de adoctrinamiento y mucho menos sin promoción de radicalismos, fundamentalismos, extremismos o toda suerte de fanatismos. La conciencia es el sentido que tiene la razón. Voy a repetir esta frase. La conciencia es el sentido que tiene la razón. Los seres humanos tenemos mucho más que 5 sentidos básicos. Las capacidades, habilidades, aptitudes y ese potencial que nos permite distinguir el bien del mal está más allá de las pasiones y de las preferencias. Siempre habrá un espacio para examinar, evaluar, analizar y, por supuesto, construir criterios de forma imparcial, objetiva y adaptada a la verdad. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Así como está el calor en Barranquilla, que esperamos que en el partido frente a Bolivia se sienta el calor a las 3:30, como lo sintieron los argentinos. Aquí tenemos un amigo argentino, pero hoy no es el tema de este programa. Va a subir la temperatura. Se incorpora a este diálogo Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista internacional, miembro del grupo defensor del pensamiento de García Trevijano como autor español. Entre otras actividades, también ha sido destacado comentarista deportivo y, por supuesto, una figura de la opinión en Iberoamérica y el mundo valenciano a nivel mundial. Panelista habitual, frecuente en este programa. Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y desde su óptica, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nuestros panelistas han sido hoy excelsos, brillantes, con múltiples miradas, diferentes ángulos, presentándonos el nivel de análisis de lo que se conmemora hoy, 7 de octubre. Cuéntenos usted, ¿qué debemos mirar sobre lo que ocurrió exactamente hace un año en ese ataque al Estado de Israel? Bueno, pues uno de esos puntos de inflexión, ¿se oye? Perfectamente, ¿se oye? Vicente. Muy bien. Uno de esos puntos de inflexión, ¿no?, en las que esa hegemonía enloquecida que invade Occidente, de relativismo socialdemócrata, hace dobleces espaciotemporales de la realidad y nos aboca a realidades extrañas, ¿no? Es decir, es una realidad extrañísima, como no parece normal a estas alturas, y yo lo defendí hace un año aquí. Hice un examen, un análisis de ciencia política objetiva, ni siquiera posicionando a favor de, por ejemplo, Israel, cosa que es de la geopolítica sería perfectamente legítimo, aunque sea por los intereses perfectamente de Occidente, por ejemplo, ¿no?, frente
a otros espacios en los que evidentemente son riesgo. No, desde un análisis absolutamente objetivo. Y hace un año, por cierto, en este programa, que por primera y única vez se rompieron las reglas de respeto por las personas que defendían a los señores que cometieron cierto acto, o por lo menos que la población que se supone los apoya, ¿saben? Y no es por hacerme no es por hacerme el héroe ni nada de eso, simplemente para ver a qué grado de control y de ataque social se alcanza. Uno de los principales think tank que teníamos, precisamente los que formamos el orgullo del equipo de Trevijano, ¿sí? Es decir, el mayor pensador de ciencia política en lengua española de todos los tiempos, único con su obra de ciencia política en español publicada en el Congreso de los Estados Unidos, ciencia política de la soberanía y de la ciencia política de la libertad constituyente, pues tuvo que disolverse. Todavía tenemos problemas de ataques legales solo por lo que se desencadenó en este programa, solo por mi análisis. Oiga, un ataque como ese, un ataque de ese grado de incivilización que no se veía contra Occidente, dejo de lado el tema campos de exterminio y Balcanes, porque no es un ataque, es un medio de una guerra mundial. En un ataque como ese a un país de Occidente no se veía desde que precisamente unos integristas atacaron en 1567 la rebelión de los Alpujarras, con la diferencia que era en el centro del mayor imperio conocido de todos los tiempos, la monarquía universal hispana de los Austria, y se permitieron el lujo de estar 40 años debatiendo qué hacer y al final fueron expulsados todos los moriscos en 1609, ¿no? Israel no puede permitirse 40 años de debate. Es decir, de hecho, aquí la reflexión es ¿cómo es posible que se llegó a eso? ¿Por qué esa presión que hay especial sobre los israelitas, por no decir el pueblo en el que se basa y que está fuera de Israel también? ¿Por qué resulta que tenemos que hacer ese desdoblamiento espaciotemporal? Oiga, eso pasa contra Estados Unidos. De hecho, ¿qué pasó después de las Torres Gemelas? Un país entero fue laminado, como Afganistán, y con razones. No digamos Irak. ¿Qué pasó con Rusia, los chechenos? Oiga, Grozny fue destruido en 10 días. 60.000 muertos y 150.000 personas tuvieron que salir. Fue de un solo edificio, de una capital, de una república. Fue borrada del mapa. Y ojo, con todo terrible, pero con todo derecho. Con todo derecho. La pregunta que yo hice es, ¿cómo es posible que encima nos estemos ahí a todo un aparato minando lo que hace el ejército cuando... Bueno, España movilizó a la Legión en 2002, pero entera, por un pequeñísimo islote llamado Perejil. Vamos a ver, cualquier país de la OTAN hubiera, de Gaza, no hubiera dejado en un cráter. Hubiéramos metido 200 toneladas de explosivos por metro cuadrado. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI hayamos tolerado semejante barbarie? Por favor, es decir, la única diferencia entre 1567 y aquí es que entonces no habían microondas. Y no voy a explicar qué hicieron con los microondas y qué introducían en los microondas, ¿sí? Es decir, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que Occidente, qué enfermedad interna tiene para que sea casi imposible en los centros universitarios, completamente enfermos en su operatividad y en su eficiencia como formación, que haya ese auténtico apoyo suicida, enloquecido, a algo que es absolutamente contrario a la esencia de la civilización occidental, por tanto humana, que es obviamente los derechos humanos, etcétera. Es una locura, es un punto de inflexión que se toma en serio, que demuestra que incluso se equivocó Israel a la hora de permitir, bueno, de entrada la autoridad palestina. ¿Qué pasa con la autoridad palestina? ¿Por qué no aplastó a Hamas? ¿Cómo se toleró que Hamas fuese a unas elecciones? ¿Cómo se toleró que Hamas tuviese un territorio? ¿Acaso Israel no debió aplastar, borrar del mapa en el momento en... ¿Cómo se permitió eso cuando la legitimidad la tenía la autoridad de Palestina, la que está en Cisjordania, ¿no? Cuando los policías de Al-Fatah eran volados por las ventanas, defenestrados,
por cuando tomaron jamás el poder en Gaza. ¿Cómo se toleró eso? Pues se ha terminado donde se ha terminado, ¿no? Que, por cierto, simples planes de Irán en un momento en que necesita que el petróleo suba, y no es por defender el gobierno de Netanyahu, quien podríamos decir, X cosas contra Netanyahu, que, bueno, no voy a decir que en fin, esto no se trata del gobierno de Netanyahu, esto se trata del más mínimo sentido de civilización, señores. 6 o 7 millones, ¿qué son los Power Rangers? Es decir, que están rodeados de 200 millones de personas y tienen que justificar el tratar de que no los aniquilen, en cuyas constituciones políticas está negro sobre blanco, no ya la ocupación del territorio, sino el exterminio hasta el último de la tierra al mar, cosas así. Frase que ha dicho incluso vergonzosamente una vicepresidenta española que todavía no ha sido no ya cesada ni expulsada del país. En fin, estamos sin duda en una singularidad que yo digo, ¿no?, de sentido común, de espacio temporal, de ese relativismo socialdemócrata que espero que sea el principio del fin este año, y que a partir de las elecciones en Estados Unidos y de lo que está pasando en varios países de momento en Hispanoamérica, y espero que cada vez más en la Unión Europea, si es que le da tiempo a cambiar antes de destruirse, pues se haga una reflexión, ¿no?, una reflexión de qué valores y qué consideramos, cómo hemos relativizado eso que era muy claro en el año 45, 46, 47, 48, de la defensa de los derechos humanos por la terrorífica experiencia que se acababa de vivir. No es posible que la salvajada de hace un año ya era inaceptable en 1567, vean los escritos, inaceptable, y en 2024, 23, en fin, si esto no tiene un punto claro de inflexión, si estos todavía estamos con las estupideces antisemitas, antisionistas, antidios sabe qué carajo, antijudeo-masónicas, reptilianas, estamos perdidos. O Occidente recupera el sentido común, recupera las leyes naturales de la geopolítica, de la ciencia política y evidentemente del derecho más elemental, o realmente no sabremos ya diferenciar ni el bien ni el mal. Y espero claramente, no hay posibilidad de relativismo ni de especulación. Hay que apoyar a Israel, no hay otra. Está el otro, o el salvajismo más extremo, o aquellos que no saben controlar, pongamos en el mejor de los casos, la autoridad palestina o algunos de alrededor, no saben controlar al salvajismo más grande que se ha visto desde hace siglos. Así que no hay otra. Hay que estar con la civilización, o se está contra la civilización. El término civilización al que hace referencia Vicente Ferrer de Pellicer, al igual que la cultura, la ciencia y las artes, revisten una complejidad conceptual que todavía alimenta un sinnúmero de debates más allá del ámbito estrictamente teórico o académico. Observar el trabajo de un artista y valorarlo como arte es un asunto bastante complejo, pero todavía más hacer un análisis a la hora de valorar las situaciones de un conflicto, sin duda se requieren muchísimos elementos para tener una posición centrada y apegada a la razón y a la verdad. Si la conciencia es lo que nos permite a las personas no solo desarrollar nuestro potencial, sino vivir pacíficamente y comunicarnos, sin duda, la capacidad que tenemos para comprender, para entender, para analizar y para tolerar es lo único que potencia la conciencia social e individual. Aaron Glantz, el programa de hoy ha estado fascinante, 4 visiones y 4 ángulos con un punto en común, que es la conmemoración de esta fecha tristemente histórica, y decimos tristemente por el daño que se le ha ocasionado
a miles de familias y a un pueblo específico. Pero al mismo tiempo, el reto es conocer qué viene. Y esta es la pregunta con la que queremos ir concluyendo este programa el día de hoy. Agradecemos al doctor Yaniel Melamed, que por compromisos académicos se tuvo que despedir, pero está pendiente de conversar con nosotros en otra ocasión. Aaron Glantz, ¿qué viene ahora después de este 7 de octubre que hoy conmemoramos? ¿Qué podemos esperar de lo que está pasando en Oriente Medio en este momento? Israel va a hacer todo lo que tenga que hacer, Julio, para salir de esta tristeza, de este dolor y de esta humillación que vivió el pueblo de Israel el año pasado. Lo dijo Netanyahu muy claro, el costo es muy alto, la sangre que se sigue derramando tanto de israelíes como de otros civiles que son utilizados como escudos humanos, lo hace Hezbollah, lo hace Hamas, lo hacen todos estos terroristas que no tienen humanidad, que no tienen civilidad, que solamente piensan en la barbarie, en la falta de humanidad, y pienso que todavía falta mucho trabajo por hacer, como lo decía recién el amigo Vicente. Hoy hay que apoyar a Israel, que es la única luz que está encendida, que tiene ese vigor, esa fuerza y ese dolor que sufre, lo representa a través de la fuerza que el Creador cada día le da a cada uno de los soldados que tiene que enfrentarse en batalla. Hoy hay que seguir hasta terminar con Hamas, hay que volver a la libertad, a los 100 rehenes tienen que volver a casa, sabemos que muchos ya no están, pero tienen que volver para que descansen en paz como debe ser y sus seres queridos los puedan llorar, y obviamente terminar con la cabeza de todo esto que es el régimen iraní. Como decía recién uno de los panelistas, las elecciones que vienen van a ser cruciales para Estados Unidos y a partir de allí el mundo se va a encaminar entre el bien y el mal. Y esto es lo que hoy la humanidad debe decidir. Si usted conoce a alguien que todavía está equivocado o piensa del otro lado, siéntese y hable con él y muéstrele cuál es el camino del bien. Israel está haciendo todo lo posible para que el mundo entienda su mensaje y podamos vivir todos en un mundo donde la palabrita mágica que usamos en Israel abre, cierra y saluda a la mañana, a la tarde y a la noche, que es Shalom. Shalom significa paz y eso es lo que quiere Israel, no solamente para Israel, sino para todo el mundo, Julio. Muchísimas gracias, Aaron Glantz, por estar con nosotros hoy en el termómetro, por CTV Barranquilla, por su ilustración y por apartarnos este tiempo en medio, no del ojo del huracán, pero sí de algunas esperas propias de estos fenómenos naturales. Seguiremos conversando aquí y, por supuesto, deseamos la paz, que es el mapa de la existencia como lo concebimos para todo el pueblo de Israel, donde quiera que se encuentre cada uno de sus hijos. Gloria Garcés, ¿qué podemos esperar después de esta conmemoración hoy del 7 de octubre? ¿Qué viene para Oriente Medio? Pues mira, yo cuando me pongo a pensar qué pasa después de hoy, quiero pensar en términos no solo del Oriente Medio, quiero pensar en términos del mundo entero. Y yo creo y espero que un día como hoy, donde estamos reacordándonos de lo que sucedió, porque muchas mentes yo creo que se puso en unos files de la cabeza donde nadie quería volver a acordarse de lo que sucedió hace un año. Pero yo espero que un día como hoy, un año después, asimismo como vimos en la primera página del Jerusalem Post, que era completamente blanca la primera página de todo el periódico y solo tenía el título del medio, la fecha de octubre 7 y abajo decía, un año después, las palabras nos fallan para poder describir y capturar lo que fue este día. Yo espero que un año después podamos, no solo en el Oriente Medio, después de todo lo que está resaliendo, ¿no? Sino también alrededor del mundo, podamos ver
la importancia, así como decía Vicente, como lo dijo Aarón, como dijo el doctor, yo creo que es la importancia de darnos cuenta de que nuestros valores no deben ni pueden ser movidos, que no podemos cambiar nuestros valores, que no podemos tomar el mal por bien, que no podemos cambiar nuestra manera de ver la vida y de cómo valoramos la vida, nuestra manera de vivir democráticamente, nuestra cultura, nuestra libertad de religión, nuestra libertad de expresión. Porque si dejamos dejamos, ¿no?, empezar a pensar en que lo malo es lo bueno, y cambiamos y vendemos en cierta manera nuestros valores para poder caber dentro de lo que se nos vende, dentro de lo que es trendy, lo que está de moda, se puede decir en redes sociales. Entonces estamos vendiendo el fundamento en lo que hemos trabajado tanto por, no solo por años, por siglos. Entonces, que nos tomen 100 años más para entonces volver a regresar al principio, que no tengamos que caer debajo de la opresión de ciertas ideologías que se nos quieren imponer, para entonces decir, caramba, yo debí haber tomado una posición a favor del bien. Espero que un día como hoy el mundo entero tome la posición correcta. Justamente hoy, y digo esto antes de darte paso, hubo una manifestación en Washington, D.C. y había una mujer, si me permites, leo lo que dijo porque me impactó, pero una mujer que es musulmana, egipcia, quien fue echada de su casa por defender la posición de Israel. Esta mujer dijo lo siguiente en Washington, D.C. el día de hoy y me impactó. Se los quisiera leer un segundito, si me permiten. El nombre de ella es Dalia Ziada, con Z. Y ella dijo lo siguiente. Dijo que el octubre 7 tal vez va a ser recordado como el inicio del fin del terrorismo y del régimen de Irán. Interesante. O sea, ella misma le está dando, ¿no?, una vuelta tal vez de luz a un día tan oscuro. Dice, tal vez va a ser recordado como el renacimiento del Medio Oriente. Entonces, yo no vivo allá, pero alguien que vive allá, quien ha sido acosada, quien ha sido perseguida por querer defender los valores, está diciendo que un día como hoy puede ser el día del renacimiento del Medio Oriente. Así que en las palabras de Dalia Ziada, cierro mi comentario. Muchísimas gracias, Gloria Garcés, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla y seguiremos conversando sobre este tema. Vicente Ferrer de Pellicer, ha transcurrido el tiempo, pero la pregunta que queda en el aire y que quisiéramos escuchar de su voz en un minuto, si eso es posible, es ¿qué viene ahora para Oriente Medio después del 7 de octubre? Hola, Julio. Pues mira, lo mismo tiene que ir a Oriente Medio, lo mismo que en el resto del mundo. Sí, un compromiso personal. La verdad es que parece simple, ¿no? Un reduccionismo, pero no. Bien y mal. Esto no se trata de nacionalismo israelí o se trata de unos problemas determinados de unas poblaciones X. No, esto es un tema de civilización, es un tema de compromiso personal, es un tema, y ahí me van a permitir que cite a un autor católico, espero que no se molesten mis queridos, estimados amigos judíos, pero como dijo Chesterton, llegará un momento en la que para defender que la hierba es verde habrá que coger la espada. Pues lo siento, ha llegado el momento de coger la espada, y si eso tiene coste personal, yo lo estoy viviendo con bastantes costes personales. Yo, fíjate que estoy alejado del tema, quiero decir, a nivel personal, igual que algunos amigos míos, pues imagínate los que están más cercanos. No puede haber tibiezas, y estamos en un momento decisivo, tanto para Oriente Medio, para el resto del mundo. Espero que en Estados Unidos gane quien tenga que ganar, y hay que posicionarse. Aquí no caben medidas, puntos medios, ¿no? Hay que estar claramente qué es el bien y qué es el mal. Y defender que la hierba es verde. Lo hemos visto. La situación en Oriente Medio, en Gaza, en Israel, y ahora con nuevos actores como el Líbano e Irán, y decimos nuevos actores no porque no hayan estado en medio de la esfera de este conflicto, sino por la
postura ahora mucho más activa y pasiva, dependiendo desde dónde se le mire, le dan una perspectiva diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Y yo quiero concluir con esta reflexión. La paz no es un camino, tampoco es solamente un destino. La paz es el mapa de la existencia. O vivimos en paz o estaremos permanentemente asociados a conflictos. Pero la paz es mucho más que la ausencia de la guerra. No es simplemente un estado de relajación, bienestar o una sensación soportada en estabilidad y seguridad. La paz implica conocer a plenitud la capacidad del individuo y su potencial relacionamiento con el entorno. La paz constituye entonces la esfera propia de la convivencia y la interacción armónica entre los individuos. Eso no es una utopía, no es una fantasía, no es una imposibilidad. Se puede vivir en paz si se tiene voluntad de paz, si se evitan las agresiones, los irrespetos, las humillaciones y los insultos y, por supuesto, toda forma de violencia. Evitarlo es posible, pero no se puede conocer la paz si no se tiene conciencia de bienestar y si no se ha conocido el amor y la justicia. Ojo con esto. Nadie puede hablar de paz si no es capaz de amar. Nadie puede hablar de paz si no procura, promueve y propone la justicia. Justicia sin discriminación, sin señalamientos y sin exclusiones. Desde aquí, hoy 7 de octubre, nuestro más sincero y respetuoso abrazo para todas las comunidades que han padecido en medio de este conflicto, y que la paz que tiene como punto de encuentro la doctrina, el fundamento y los principios centrales del judaísmo, del cristianismo y del islam estén presentes en cada una de las mentes y las conciencias, pero principalmente en los corazones de todos los ciudadanos del mundo. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.